Día. Mi nombre es Sergio Vázquez, actualmente estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial, cursando la materia de Estadística Inferencial. En el presente vamos a ver temas, vamos a ver problemas y resoluciones de temas dentro de los capítulos 7 y 8, los de la unidad 4, los cuales son estimaciones y tamaño de la muestra y prueba de hipótesis respectivamente. La materia es impartida por el ingeniero Morales Ibarra Juan José. Y pues bueno, en este caso vamos a pasar a revisar los temas y los subtemas que tenemos en nuestro índice, siendo dos temas principales con sus respectivos subtemas, entre ellos. El primer tema es estimaciones y tamaño de la muestra. El primer subtema es estimación de proporción de una población. El siguiente es estimación de la media poblacional con una desviación estándar conocida. Después tenemos estimación de la media poblacional con desviación estándar desconocida. Y posteriormente estimación de la varianza poblacional. En el capítulo 8, prueba de hipótesis, tenemos los subtemas fundamentos de la prueba de hipótesis, prueba de afirmación respecto de una proporción, prueba de afirmación respecto de una media con desviación estándar conocida, prueba de una afirmación respecto de una media con desviación estándar desconocida y prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. El primer tema es estimaciones y tamaño de la muestra. El primer subtema es estimación de proporción de una población. Tenemos algunos objetivos de este mismo tema, entre los cuales encontramos entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Este argumento pues lo vamos a ir viendo durante el transcurso de este video y vamos a poder confirmar esta afirmación. El siguiente es utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Después tenemos como objetivo saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Tenemos algunas definiciones, entre ellas la de la estimación puntual, que nos dice que una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador en sesgado. Tenemos también como definición el intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse con las letras I mayúscula y C mayúscula. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son el 90%, con un nivel de significancia del 0.10%. Tenemos el nivel de confianza con 95%, con una significancia del 0.05%. Y tenemos un nivel de confianza del 99% con una significancia del 0.01%. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre la precisión, está reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y la confiabilidad está expresada por el nivel de confianza. La interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo 95%. Interpretación correcta. Si se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Eso significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional P. Tenemos más definiciones, entre ellas la del valor crítico. Un valor crítico es el número de en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P,
El margen de error denotado con una letra E mayúscula es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Pasamos al primer ejemplo en el cual tenemos como título selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niños. Primero nos pide determinar cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT. Bueno, en este caso no es necesario hacer uso de ningún software, ya que pues anteriormente se nos dio a conocer que la mejor estimación es la proporción muestral, la cual en este caso pues hicimos un cálculo para conocer que representa el 91.46%. Pero pues bueno, ¿qué cálculo se hizo? Pues muy sencillo, es una simple división. Vamos a usar la calculadora para poder hacer esta división, para poder hacer uso de la aritmética. Y pues bueno, el proceso es muy sencillo. En este caso son las 525 niñas entre los 574 bebés, lo cual nos deja con 0.9146 o un 91.4% que pues ya tenemos nosotros plasmado en nuestra presentación. Ese va a ser nuestra proporción muestral. El siguiente problema nos dice utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. El intervalo de confianza, en este caso pues ya lo tenemos aquí, pero pues vamos a proceder en el software a calcularlo. Lo primero que hay que hacer es ir a estadísticas, estadísticas básicas. Vamos a ir a una proporción. Posteriormente, pues bueno, aquí en este caso ya tenemos los datos resumidos y vamos a capturar el número de eventos que, pues bueno, en el caso de niñas fueron 525, ya tenemos el número de ensayos que fueron 574. El nivel de confianza se va a mantener al 95% porque eso es lo que el mismo problema nos plantea. Y pues bueno, la proporción se va a mantener y también el método exacto se va a mantener. Vamos a dar a aceptar y podemos ver pues podemos ver la población, podemos ver el número de eventos, o la población muestral, perdón, podemos ver la población muestral, el número de eventos. Tenemos también nuestra proporción muestral y tenemos, bueno, el intervalo de confianza del 95% para P, que en este caso nos dice o nos da un límite inferior de 0.888712 y un límite superior de 0.936180, lo cual quiere decir que el intervalo de confianza va del 88.87% al 93.61%. Posteriormente, el mismo problema nos pide calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Bueno, pues muy sencillo, vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para la estimación. Vamos a mantener proporción binomial. La proporción, pues ya anteriormente la habíamos calculado, pues bueno, podemos ver que es la muestra P, que sería 0.914. Lo que estamos buscando aquí es estimar el margen de error y pues nuestra muestra, que es 574. Las opciones, se mantiene el intervalo de confianza porque pues el 95% es lo mismo que nos plantea el problema. Damos en aceptar y tenemos un margen de error del 0.0216 o bueno, ya convirtiéndolo a su lado porcentual es el 2.16%. El cuarto planteamiento nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Bueno, pues este proceso es muy sencillo. Vamos a hacer uso de del mismo, la misma herramienta, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Proporción se va a mantener binomial. En este caso, la proporción ya nos la está dando el propio planteamiento. En este caso es del 90%, o 0.90
Aquí estamos buscando el tamaño de la muestra, es lo que nos pide estimar. El margen de error es del 1% y el nivel de confianza, perdón, aquí me faltó 0.01%. El nivel de confianza se mantiene. Muy bien, y aceptamos. Con un margen de error del 0.01%, el tamaño de la muestra debe ser 3786. La respuesta a este problema es: el tamaño de la muestra debe ser 3786 nacimientos. Muy bien, pasamos al ejercicio selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XSORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir a un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XSORT, de los cuales 127 nacieron niños. De igual forma que en el caso anterior, nos solicita determinar cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XSORT. Y bueno, pues igual que en el caso anterior, la estimación muestral es la mejor. Pues muy sencillo, vamos a hacer nuevamente una pequeña división con nuestra calculadora. Muy bien. Sería entonces los 127 niños entre los 152 estudios, que en este caso nos da 0.8355 o convirtiéndolo a porcentaje, 83.55%. El siguiente planteamiento nos pide utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT. Y pues bueno, vamos a proceder a realizar el ejercicio. Igual que en el caso anterior, estadísticas básicas, una proporción. Vamos a capturar los datos que nos solicita, datos resumidos, mantenemos aquí la opción de datos resumidos. Nos pide el número de eventos pues fueron 127 para un número de ensayos de 152, que es lo mismo que nos está planteando el problema. No vamos a realizar la prueba de hipótesis en este caso, y nivel de confianza se va a mantener al 95%, de igual manera. Aceptamos y aceptamos. Bueno, como podemos ver, el tamaño de nuestra población es de 152. La cantidad de eventos fueron 127, esta es la cantidad de bebés nacidos niños. La muestra, pues como ya pudimos ver anteriormente, es el 83.55%. Esta pregunta pues se resuelve. Técnicamente la pregunta uno se resuelve realizando la pregunta 2 porque pues eh, en estos resultados nos da el tamaño de la proporción o bueno, de la estimación muestral, la cual pues en este caso es el 83.55%, mientras que lo que nos compete aquí es construir el intervalo de confianza, que pues bueno, en este caso va del 0.766852 a nuestro límite superior, que es 0.890643, o en su parte porcentual, el intervalo de confianza va del 76.68% al 89.06%. Nuestro problema también nos pide calcular el margen de error correspondiente a un nivel de confianza del 95%. Pues bueno, muy sencillo, estadísticas básicas, no, en este caso potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para la estimación. Vamos a mantener proporción binomial, en este caso la proporción, el mismo problema nos la está planteando, que es el 0.835. Lo que nos está pidiendo aquí es el margen de error. Vamos a estimar margen de error con un tamaño de muestra que nosotros pues ya conocemos, que es de 152. Aceptamos. Y nuestro margen de error es 0.0552 o convertido a porcentaje, el 5.52%. Esa es la respuesta para el tercer planteamiento, la tercera pregunta.
Por último, nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 85%, el margen de error el 2%, a un nivel de confianza del 99%. Bueno, vamos a capturar los datos que nos solicita. Vamos a ir a estadísticas, potencia nuevamente potencia y tamaño de la muestra para una estimación. Vamos a mantener proporción binomial. Vamos a capturar proporción, que en este caso la proporción nos plantea que es del 0.85%. Lo que estamos buscando es estimar el tamaño de la muestra y nuestro margen de error nos lo da el problema, es el 0.02%. Vamos a capturar el nivel de confianza, que en este caso va a ser del 99%. Aceptamos y aceptamos. Lo cual nos deja que con un margen de error del 0.02%, el tamaño de la muestra debe ser de 2.327 nacimientos. Muy bien, pasamos al siguiente subtema, en este caso, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Eh, la estimación de la media poblacional con desviación estándar conocida tiene ciertos objetivos, entre los cuales encontramos que entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Tenemos una definición que es la de la media muestral, que nos dice que esta es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Y nos pasamos al primer ejemplo de pesos de hombres. El problema nos plantea que han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación y se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. La muestra es igual a 40 datos y la media muestral es igual a 172.55 libras. Aquí debería, en vez de media muestral, debería de ir una X testada, pero pues bueno, el documento no la muestra, así que pues lo tenemos aquí escrito, media muestral. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por, bueno, o sea, aquí el símbolo de la desviación estándar, 26 libras. Nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. En este caso, pues la mejor estimación muestral es la media muestral. La mejor estimación es la media muestral, la cual es de 172.55. Aquí el mismo problema ya nos la está dando. Posteriormente nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Bueno, vamos a proceder a hacerlo en mitad. Vamos a ir a estadística, estadísticas básicas, Z de una muestra. En este caso, pues vamos a mantener los datos resumidos, ya que para poder usar la opción de una o más muestras, deberíamos tener o requerimos de tener datos aquí capturados en las columnas y filas del Minitab, pero pues como no los tenemos, vamos a usar los datos resumidos, que pues el mismo problema ya nos los está dando. Entre ellos, el tamaño de la muestra, en este caso, se toma una muestra simple de 40 datos, una media muestral de 172.55 libras y una desviación estándar conocida de 26 libras. Vamos a ir a opciones. Y pues bueno, se mantiene el intervalo de confianza del 95%, que es el que por default nos da el Minitab. Y vamos a dar en aceptar. Muy bien, en este caso con una muestra de 40 datos, una media de 172.55 libras, un error estándar de la media de 4.11, el intervalo de confianza iría desde 164.49 como límite inferior y 180.61 como límite superior. Lo que nos dice, o bueno, a manera de respuesta para el segundo problema,
Si se hace una cantidad de muestreos X, el estadístico se encontrará dentro del intervalo de confianza 164.49 y 180.61. Estos como límite inferior y límite superior respectivamente. Nos pide también calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población a 26%, perdón, 26 libras, a un nivel de confianza del 95%. Bueno, el proceso es muy sencillo. Vamos a ir a estadística, estadísticas, perdón, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para la estimación. Vamos a mantener la media como la normal, desviación estándar. En este caso, nuestra desviación estándar va a ser de 26. Ok, aquí lo que estamos buscando es el tamaño de la muestra, así que nuestro margen de error es lo que debemos capturar, que en este caso es del 5%, 0.05%. Vamos a mantener el nivel de confianza al 95% y aceptamos. Ah, por cierto, hay que suponer que la edición estándar de la población se conoce. Aceptamos y aceptamos. Ok, vamos a hacer una pequeña corrección aquí, porque me parece que nos sobra aquí un dato. Mm, 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 Lo que estamos buscando es el tamaño de la muestra. Creo que aquí debe ir 5. Oh, sí, es correcto, el margen de error del 5%. Para obtener un tamaño de la muestra de 104, lo cual nos da respuesta al problema número 3, la cual sería que el tamaño de la muestra es de 104 o debe ser de 104 pesos de hombres. Ejercicio. Conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada una de las personas. La media muestral es de 4.63 y la división estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Aquí pues nos pide nuevamente, como en los problemas anteriores, calcular la estimación o la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos, la cual en este caso es la media muestral. Pues como ya pudimos ver, la media muestral es de 4.63. Nos pide construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Pues bueno, vamos a proceder a hacerlo en nuestro Minitab. Vamos a ir a estadística, estadísticas básicas, Z de una muestra. Mantenemos los datos resumidos. En este caso la muestra va a cambiar a 50 adultos entre los cuales hay hombres y mujeres. Aquí estamos hablando de una muestra que no distingue de género. Una media de la muestra es de 4.63 y la división estándar conocida, que en este caso es de 0.54. En cuanto a las opciones, vamos a validar y nos pide crearlo manteniendo un nivel de confianza del 99%. Aceptamos y aceptamos. Muy bien, con una muestra de 50 datos y una media de 4.6300 y un error estándar de la media de 0.0764, nuestro intervalo de confianza va a ser de límite inferior 4.400, bueno, 4.4333 y límite superior 4.8267. El estadístico en este caso se va a encontrar dentro de este intervalo, el cual, bueno, hay que validar aquí porque nos salió un dato distinto. Este dice que tengo una muestra. Tenemos el 99%, 50 adultos, 4.63. Mm, Opciones, en este caso mantenemos la media, 82.67.
Ok, aquí nos da un dato diferente. Ah, ya veo, lo que pasa es que aquí nos pide el nivel de confianza. Ok, sí, lo correcto sería que nuestro nivel de confianza, nuestro intervalo de confianza se mantenga entre 4.433, 4.433 y 4.8267. 8267. Ese sería el intervalo de confianza en el que debe de estar para un 99% de nivel de confianza. Nos pide también calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La división estándar de la población va a ser de 0.54 perdón, 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Muy bien, vamos a ir a estadísticas. Potencia y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a mantener la media normal y la división estándar, en este caso, va a ser de 0.54. Aquí lo que estamos buscando, de igual forma, es el tamaño de la muestra con un margen de error del 0.25%. Vamos a ir a opciones y en este caso nos pide que nuestro nivel de confianza va a ser del 99%. Aceptamos y aceptamos. Con un margen de error del 0.25%, el tamaño de la muestra debe ser igual a 31 personas, bueno, entre las cuales puede haber hombres y mujeres de forma indistinta. De esta forma, pasamos al siguiente subtema, que es estimación de la media poblacional con desviación estándar desconocida. Estimación de la media poblacional con desviación estándar desconocida. Nos da algunas definiciones. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de student eh, o T student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución de T-Student, desarrollada por William Joseph. Eh, Joseph era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Joseph publicó bajo el seudónimo de Student. Tenemos también algunas definiciones. Bueno, continuando con las definiciones, el número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GI. Por ejemplo, si 10 estudiantes, o perdón, GL, grados de libertad. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n-1. Propiedades de la distribución T de student. La distribución T de student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de student tiene una media de T igual a cero, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a cero. La división estándar de la distribución T de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene división estándar igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución T de student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones Z y T. Utiliza la distribución normal Z con una división estándar conocida y población distribuida normalmente. También se utiliza con desviación estándar conocida y con una muestra mayor a 30.
Utilice la distribución normal T cuando se tiene una distribución estándar desconocida y población distribuida normalmente. Y también se utiliza la distribución normal T con una desviación estándar desconocida y con una muestra mayor a 30. En este caso vamos a pasar al primer ejemplo, que es el peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. El primer planteamiento, la primera pregunta nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Bueno, pues en este caso, para poder resolver el primer problema, hay que resolver el segundo. Así que vamos a pasar al segundo directamente. Y nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Bueno, pues muy sencillo. Vamos a pasar a Minitab, ya con los datos de peso de la basura. Vamos a ir a estadística, estadística básica, te dé una muestra y pues vamos a mantener los datos, perdón, en este caso, vamos a ir a uno o más datos, una o más muestras, cada una en una columna. En este caso, peso de basura para libras. Muy bien, lo siguiente es ir a opciones para mantener el intervalo de confianza, que es el que nos da por default. Y bueno, vamos a dar en aceptar. Muy bien, con una población de 62 hogares, una media de 27,44, una desviación estándar de 12,46, un error estándar de la media de 1,58 y lo que nos compete para la pregunta número 2, el intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95% es como límite inferior 24,28 y como límite superior 30,60. De esta forma también estamos contestando la primera pregunta que nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Y como respuesta, la mejor estimación es la medida muestral, como ya lo sabemos, porque ya se nos planteó, ya no se nos informó en los problemas anteriores, siendo la media de los 62 hogares 27,44, que es el mismo dato que nos da o que resultante del cálculo del intervalo de confianza. Mientras que para la pregunta número 2 nos pidió construir un intervalo de confianza del 95%, el cual también ya respondemos con el resultado de nuestro cálculo, el cual iría de 24,28 como límite inferior a 30,60 como superior. El siguiente problema nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La división estándar de la población es igual a 13,65 libras a un nivel de confianza del 95%. Pues muy sencillo. Vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra para estimación. Y en este caso mantenemos la medida normal. Nuestra desviación estándar va a ser 13,65. Lo que estamos buscando es estimar el tamaño de la muestra, esto ya lo tenemos. El margen de error va a ser del 0,03% o del 3%, mientras que el nivel de confianza se va a mantener al 95%. Aceptamos. Ok, creo que aquí nos sobró un dato también. Vamos a estadística, vamos a volverlo a hacer. Tamaño de la muestra. Ok, sí, aquí nos sobró datos. Vamos a aceptar. Y el tamaño de la muestra debe ser de 82 personas. Entonces, con un margen de error de el 3%, el tamaño de la muestra debe ser de 82 hogares, perdón. Muy bien, el ejercicio es de pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una división estándar de 696 gramos. En este problema nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Como ya sabemos, pues la mejor estimación puntual es la media muestral, la cual en este caso, pues el mismo problema ya nos lo está dando,
que es de 3.103 gramos. Nos pide también construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer, el cual pues vamos a calcular usando Minitab. Vamos a ir a estadística, estadísticas básicas, T de una muestra, pero en este caso vamos a usar los datos resumidos ya que nosotros, bueno, pues ya no nos da el mismo problema ningún conjunto de datos, así que vamos a capturar primero el tamaño de la muestra, que va a ser de 186 bebés, la medida de la muestra, que va a ser de 3.103 gramos, y la división estándar, que va a ser de 696 gramos. Las opciones, vamos a ver, validar nuestro nivel de confianza, y pues bueno, con el nivel de confianza que nos plantea el problema, y siendo este el mismo que nos da por default el Minitab, vamos a dar en aceptar y aceptar. Con una muestra, una población de 186 bebés, una media de 3.103 y una división estándar de 696 con un error estándar de la media de 51.0, nuestro intervalo de confianza va como límite inferior 3.002.3 y como límite superior 3.203.7. Nos pide también calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La división estándar de la población es 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Bueno, muy sencillo, vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a mantener la media normal con nuestra división estándar, que va a ser, en este caso, de 465 gramos. Buscamos el tamaño de la muestra porque es lo mismo que el problema nos está solicitando. Vamos a ir a capturar, ya que estamos buscando el tamaño de la muestra, necesitamos un margen de error que en este caso es de el 10%, bueno, en este caso 10%, y nuestro nivel de confianza en este caso se va a mantener 95%. Aceptamos, aceptamos, y el tamaño de la muestra con un margen de error del 10% tiene que ser de 8.309 pesos de bebés. Muy bien, el siguiente subtema es la estimación de la varianza poblacional. Tenemos algunas definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n-1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica. A diferencia de las distribuciones normal y t de Student, conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser cero o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por grados de libertad igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal, o se asemeja. Estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la varianza poblacional que otras medidas de variación insesgadas. La división estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la división estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la división estándar muestral como una estimación de desviación estándar razonablemente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. El primer problema o el primer ejemplo son calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Lo primero que nos pide es calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. La mejor estimación puntual para la desviación estándar es la desviación estándar de la muestra, la cual en este caso es de 92.2. Bueno, eso lo vamos a poder confirmar ya que hayamos resuelto el segundo problema.
en el cual se nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces vamos a proceder a hacerlo en el software de Minitab. Muy bien, vamos a ir a estadística, estadísticas básicas. Vamos a ir a una varianza. En este caso vamos a dar toda la información que viene una o más muestras cada una en una columna, que viene en la columna C1. Vamos a usar la opción o validar que nos pide trabajar con un 95%. Sí, nos pide trabajar con un intervalo o nivel de confianza del 95%. Vamos a dar en aceptar. Muy bien. Con una muestra de 100 personas, una población de 100 personas, la división estándar es de 92.2, la varianza es de 85.02 y el intervalo de confianza para la división estándar usando Bonet es 81.2 como límite inferior y 106.8 como límite superior. Mientras que lo que nos compete es el intervalo de confianza para la división estándar usando chi cuadrada, que es 81.0 como límite inferior y 107.1 como superior, siendo pues estos muy similares entre sí, tanto el de Bonet como el de chi cuadrada. Pero el problema nos pide el intervalo de confianza de chi cuadrada, el cual va a ser de 81.0 como límite inferior y 107.1 como superior. Posteriormente se nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Antes de responder esta pregunta, también vamos a volver un poco al principio en el cual pues se nos pide calcular la estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito, en la cual ya habíamos eh, planteado que para poder responder esta primera pregunta tenemos que responder la segunda y pues bueno, haciendo uso de este criterio, la desviación estándar es de 92.2%, que esta va a funcionar como la mejor estimación puntual, este 92.2%. Posteriormente vamos a pasar a resolver ahora sí el tercer problema, en el cual se nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Pues bueno, muy sencillo, vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. En este caso, ya no vamos a usar proporción binomial, ya no vamos a usar medida normal como lo hicimos para resolver problemas anteriores, vamos a usar desviación estándar porque es lo que se nos está solicitando. Entonces, nuestra división estándar va a ser de 75 puntos, los cuales ya tenemos aquí, y lo que nos está pidiendo es el tamaño de la muestra necesario. Entonces, para eso, para poder obtener el tamaño de la muestra requerimos el margen de error, que en este caso va a ser del 10%. Usando un intervalo de confianza del 95%, el cual por default ya nos da Minitab, y vamos a aceptar. En este caso, el tamaño de la muestra necesario, con un margen de error del 10%, va a ser de 140 evaluaciones. Esa es la respuesta, son 140. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, el consumo de energía de una casa. Utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kilovoltios en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar del consumo de energía, perdón, para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Bueno, nos pide calcular primero la mejor estimación puntual para la desviación estándar de consumo de energía. Como ya pudimos ver en los anteriores ejercicios, la mejor estimación es la división estándar muestral. Pero bueno, para poder calcularla necesitamos primero resolver el ejercicio 2, en el cual se nos pide construir el intervalo de confianza del 95% para la división estándar del consumo de energía. Eso haciendo uso de los datos que anteriormente ya estaban capturados en Minitab. Entonces, bueno, muy sencillo. Vamos a hacer estadísticas básicas, una varianza, y vamos a usar el consumo de kilowatts como nuestro dato o como nuestro conjunto de datos. Entonces, bueno, aceptamos, ya tenemos el consumo de kilowatts con el intervalo de confianza
nuestro intervalo de confianza que se va a mantener al 95%, según nos lo plantea el problema. Y bueno, vamos a mantener y aceptamos. Con una población de 48 datos, una división estándar de 692, una varianza de 479.021, un intervalo de confianza del 95% para la división estándar usando Bonet, con límite inferior 539 y superior 927 respectivamente. Tenemos que el intervalo de confianza para la división estándar usando chi cuadrada, que es el que nos compete aquí, es 576 como límite inferior y 867 como límite superior. Entonces, para la resolución del problema o de la pregunta número 2, el intervalo es 576 como inferior y 867 como superior. Además, también podemos obtener que la división estándar, la cual va a fungir como la mejor estimación puntual, es de 692. Muy bien. Para finalizar, nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una división estándar de 250 kilovatios, a un nivel de confianza del 90%. Muy bien, muy sencillo. Vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a usar la división estándar normal, que es lo que requerimos para este ejercicio. La división estándar va a ser de 250 kilovatios y pues lo que nos está solicitando es estimar el tamaño de la muestra, por lo cual, para poder estimar el tamaño de la muestra requerimos del margen de error, forzosamente, el cual va a ser del 10%. Opciones para validar nuestro intervalo de confianza. En este caso va a ser del 90%. Aceptamos y aceptamos. Muy bien, con un margen de error del 10%, el tamaño de nuestra muestra necesario va a ser de 921 consumos de energía. Esa es la respuesta, 921 consumos de energía para la pregunta número 3 y la final. El siguiente tema que vamos a ver en este video es prueba de hipótesis, con su primer subtema, el cual se llama fundamentos de la prueba de hipótesis. Muy bien, fundamentos de la prueba de hipótesis. Para comenzar con este primer subtema, vamos a hacer un pequeño resumen teórico, el cual pues va a ser básicamente como una introducción, una presentación de lo que va a ser este tema en general. Entonces, tenemos que la prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico utilizado para tomar decisiones o sacar conclusiones sobre una población a partir de una muestra de datos. Su principal objetivo es determinar si existe suficiente evidencia para aceptar o rechazar una afirmación planteada acerca de un parámetro poblacional como la media, la proporción o la varianza. En una prueba de hipótesis se formulan dos afirmaciones opuestas. Para empezar, la hipótesis nula, que viene simbolizada como HO, la cual representa la afirmación inicial o situación que se considera verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Esta generalmente indica que no existe diferencia, cambio o relación significativa. Mientras que en contraste, la hipótesis alternativa, la cual se simboliza como H1 o HA, es la afirmación que se desea comprobar y contradice a la hipótesis nula. Indica que sí existe una diferencia o efecto significativo. En el proceso de prueba de hipótesis este proceso sigue una serie de pasos fundamentales, entre los cuales encontramos el planteamiento de la hipótesis, en el cual se establecen la hipótesis nula y la alternativa, primero que nada. Posteriormente, la selección del nivel de significancia. Este representa la probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula que en realidad es verdadera, y los niveles más comunes en este caso, bueno, en estos casos son del 0.05 y el 0.01%. La elección de la prueba estadística. Esta depende del tipo de datos, tamaño de muestra y parámetro que se desea analizar. Cálculo del estadístico de prueba. Se obtiene un valor numérico que permitirá comparar los resultados de la muestra con lo planteado en la hipótesis nula. Toma de decisión. Se compara el valor calculado con el valor crítico o con el valor P para decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Y una conclusión en la que se interpreta el resultado en el contexto del problema estudiado. Un concepto importante, muy importante en
en este tema es el valor P, que indica la probabilidad de obtener resultados tan extremos como los observados si la hipótesis nula fuera verdadera. Si el valor P es menor que el nivel de significancia establecido, se rechaza la hipótesis nula. Además, en las pruebas de hipótesis pueden ocurrir dos tipos de errores. El error tipo 1, que es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, y el error tipo 2, que es aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. La prueba de hipótesis es ampliamente utilizada en áreas como ingeniería, medicina, economía, administración e investigación científica, ya que permite tomar decisiones objetivas basadas en evidencia estadística y reducir la incertidumbre en el análisis de datos. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un opuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada con HO, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción, media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos, o por lo menos fingimos, que es verdadera, y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. La hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HE, es la firma de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: el símbolo de menor, el símbolo de mayor o bien el símbolo de diferencia. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de pruebas de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con A es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separe la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia A. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tenemos tres tipos de prueba de hipótesis: la prueba de dos colas, la cual la región crítica se encuentra en las dos regiones o colas extremas bajo la curva. Tenemos la prueba de cola izquierda, en la cual la región crítica se encuentra en la región o cola extrema izquierda bajo la curva. Y finalmente la prueba de cola derecha, en la cual la región crítica se encuentra en la región extrema derecha bajo la curva. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: o se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. Fundamentos de la prueba de hipótesis. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método de valor P, de prueba de hipótesis, o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Dentro del método del valor P, si el valor P es menor, rechace la hipótesis nula. Si el valor P es mayor, no rechace la hipótesis nula. Errores en las pruebas de hipótesis. El error tipo 1 es el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo A o alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. El error tipo 2 es el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo B o beta para representar la probabilidad de un error tipo 2.
La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos b de rechazar la hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Muy bien, pasando al siguiente subtema, que se llama prueba de afirmación respecto de una proporción. Prueba de una afirmación respecto de una proporción. Objetivo. En este caso, el objetivo es muy corto. Básicamente es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. De esta forma pasamos directamente al primer ejemplo, que es el de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01% para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Pues bueno, vamos a proceder a hacer uso de el militar. Muy bien, vamos a ir a estadística, estadísticas básicas, una proporción. En este caso vamos a mantener los datos resumidos porque no tenemos un conjunto de datos. Muy sencillo. Vamos a ir a número de eventos, que número de eventos en este caso, bueno, en este caso, 1299 no eran precisas y 5686 bombas eran precisas. Entonces, nuestro número de eventos es 1299, mientras que el número de ensayos, bueno, el número de ensayos no es más que la suma de el número de bombas imprecisas más el número de bombas precisas. Muy sencillo, vamos a calcularlo haciendo la suma aritmética con la calculadora. 1299 más 5686. 6985 es nuestro número de ensayo. 6985. Vamos a revisar. Y nos pide, bueno, nos afirma que menos del 20% de las bombas de gasolina son imprecisas. Vamos a realizar la prueba de hipótesis con el 0.20%. El 95% se mantiene como nivel de confianza. Bueno, no, en este caso vamos a hacer el 99% porque el nivel de significancia es del 0.1% y un nivel de significancia del 0.1% nos deja con un nivel de confianza del 99%. Y aquí vamos a cambiar, ya que el problema nos afirma que menos del 20% de las bombas de gasolina son imprecisas, vamos a cambiarlo. Ya la proporción ya no va a ser ni mayor ni igualitaria, va a ser menor. Vamos a mantenerlo como exacto y vamos a dar en aceptar. Muy bien, con un número de eventos total, bueno, un número de una población de 6985 y un total de eventos de 1299, una muestra P de 0.185, un límite superior del 99% del nivel de confianza, como, o bueno, es 0.197. La hipótesis nula plantea, bueno, en este caso, basada en el hecho que el valor P nos da el 0.002%, lo cual es menor que el nivel de significancia, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar, en este caso, la hipótesis alterna que dice que menos del 20% de las bombas son imprecisas. Entonces, esa es la respuesta en este caso. Se acepta
la hipótesis nula y perdón, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Muy bien, pasamos al siguiente problema, detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Muy bien, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas, una proporción. Datos resumidos, vamos a mantener el número de datos porque, pues, no, perdón, la opción, porque, pues, no tenemos conjuntos de datos, tenemos datos resumidos. En este caso, tenemos un número de eventos de 98, perdón, un número de eventos de 74, un número de ensayos de 98, porque eso es lo que el problema nos está diciendo, 74 casos con resultados correctos y 98 resultados. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. En este caso, va a ser el 0 la proporción hipotética va a ser el 0.80%. Vamos a mantener el intervalo de confianza a lo que nos pide el problema, que en este caso, como el nivel de significancia es del 0.05%, nuestro nivel de confianza va a ser del 95.0%. Y la hipótesis alterna, ya que en este caso nos está pidiendo que sometamos a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80%, vamos a mantener la proporción hipotética a menos de bueno, la proporción debe ser menor que la proporción hipotética, que en este caso es del 0.080. Vamos a validarlo. Y con un total de 98 muestras y un evento que se repitió 74 veces, un límite superior del 95% de nivel de confianza para P del 0.8250 y un valor P de 0.162, tomando esto como referencia. Bueno, tomando como referencia el hecho de que el valor P nos da 0.162, el cual es mayor que el nivel de significancia, podemos aceptar la hipótesis nula, que el polígrafo da resultados correctos en menos del 80% de las veces y rechazar la hipótesis alterna. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio, o bueno, al siguiente tema. Prueba de una afirmación respecto de una media con desviación estándar conocida. Prueba de una afirmación respecto de una media con desviación estándar conocida. Objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento de la desviación estándar, el tamaño de la muestra debe ser mayor a 30, el tamaño de la muestra debe ser menor a 30, esto si los datos cumplen con la condición de normalidad. Y bueno, pues con esto pasamos al primer ejemplo, en el cual vemos que el título es Barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. Eh, el tamaño de la muestra es igual a 40 y la media muestral es igual a 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una división estándar de 26 libras. Utilice estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor de 166.3 libras, que era la recomendación de peso M-04-04 del National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia del 0.05% y el método del valor P. Bueno, vamos a usar o hacer uso del método del valor P para resolver el siguiente ejercicio.
Bueno, lo vamos a hacer aquí mismo. Vamos a regresar a PowerPoint para poder ver todos los datos que requerimos. Y bueno, lo primero que hay que hacer es ir a estadística, estadística básica. En este caso vamos a hacer uso de Z de una muestra. Vamos a usar datos resumidos ya que no tenemos conjunto de datos. El tamaño de nuestra muestra va a ser igual a 40, n igual a 40. La media de la muestra va a ser igual a 172.55. La división estándar que sí conocemos mm, va a ser de 26 libras. Y en este caso sí vamos a realizar la prueba de hipótesis con la media hipotética, la cual es de 166.3. Vamos a ir a opciones. Y el nivel de confianza en este caso, como tenemos un nivel de significancia del 0.05%, el nivel de confianza debe ser del 95.0%. Y el problema nos pide poner a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor. Aquí la palabra clave es mayor, por lo cual vamos a hacer uso de media mayor a la media hipotética. Muy bien, en este caso, con una población de 40, bueno, una muestra de 40 datos, una media de 172.55, un error estándar de la media de 4.11 y un límite inferior de 95% del nivel de confianza de 165.79, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no se puede aceptar la hipótesis alterna, no en este caso. Entonces, pues bueno, aquí no se puede rechazar, como ya lo dije, la hipótesis nula de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras. Por lo tanto, es la que se estaría aceptando, rechazando la hipótesis alterna. Pasamos al siguiente ejemplo, ejercicio, latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tienen un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la distribución estándar de todos los datos de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Entonces, muy bien, vamos a hacer uso de las mismas herramientas. Vamos a hacer estadística, estadística básica, Z de una muestra, pero en este caso, pues vamos a cambiar lógicamente los datos que vamos a usar. El tamaño de la muestra va a cambiar. En este caso, son 36 latas. La media de la muestra va a cambiar también. Porque ahorita se tienen datos llenos porque Militar nos muestra en automático los datos que usamos en el ejercicio anterior. La media de la muestra es de 12.19. La división estándar conocida es de 0.11. Y en este caso sí vamos a realizar la prueba hipótesis. La media hipotética es de 12 onzas. Opciones, vamos a ir a revisar nuestro nivel de confianza. Y el problema nos pide utilizar un nivel de significancia del 0.01%, por lo tanto el nivel de confianza va a ser del 99.0%. El problema nos plantea que debemos someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, lo cual entonces, como no nos pide validar si es mayor o menor, vamos a seleccionar la igualdad. Vamos a buscar la igualdad. Aceptamos. Y bueno, basado en el resultado de nuestro valor P, el cual es menor que el nivel de significancia, es decir, 0.000%, y pues bueno, no sabemos hasta qué límite llega, pero con los primeros tres números después del punto, podemos concluir que el nivel de significancia, perdón, que el valor P es menor que el nivel de significancia. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que afirma que las latas tienen volúmenes con una media de 12 onzas. Esa sería la respuesta.
al ejercicio número 2. Siguiente, pasamos a prueba de una afirmación respecto de una media con desviación estándar desconocida. Prueba de una afirmación respecto de una media con desviación estándar desconocida. El objetivo de esta es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Tiene requisitos, entre los cuales encontramos que el tamaño de la muestra debe ser mayor a 30 y también puede ser menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. De esta forma pasamos al primer ejemplo, que es exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una división estándar de 5.7 millas por hora. Según datos de SIG Alert, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Entonces, bueno, vamos a proceder. Ok, vamos a validar nuestros datos. Lo primero que hay que hacer es ir a estadísticas básicas, y en este caso vamos a usar T de una muestra. Vamos a usar datos resumidos para el tamaño de nuestra muestra. En este caso va a ser de 40, que es lo que nos plantea el problema. La media de la muestra va a ser de 68.4. Nuestra división estándar va a ser de 5.7. Vamos a realizar la prueba de hipótesis con una media hipotética de 65 millas por hora. Vamos a ir a opciones y vamos a validar nuestro nivel de confianza contra el nivel de significancia, que es de 0.05, por lo tanto el 95.0 de nivel de confianza es correcto. Muy bien, con una muestra de 40 datos, una media de 68.400, una división estándar de 5.700, un error estándar de la media de 0.901 y un intervalo de confianza de nivel, bueno, con nivel de 95%, con un límite inferior 66.57 y límite superior 70.22, y un valor T de 3.77, además de un valor P de 0.001. En este caso, el valor de P es menor al nivel de significancia, por lo tanto, se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que dice que la media de velocidad de los automóviles es igual al límite aceptado de 65 millas por hora, y se acepta la hipótesis alterna que dice que la velocidad es mayor. Esa sería la respuesta a la primera pregunta de este tema. Ejercicio. Emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Muy bien, vamos a ir a estadística básica, T de una muestra. En este caso, el tamaño de nuestra muestra va a cambiar. Van a ser 32 automóviles. La medida de la muestra va a ser 7.78. La división estándar, 1.08. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. Y nuestra medida hipotética es 8.5 toneladas. Opciones, vamos a validar nuestro nivel de confianza. Con un nivel de significancia del 0.05, nuestro nivel de confianza es correcto. Pero también la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor que 8.5 toneladas. Por lo tanto, aquí
Estamos buscando validar que la media sea menor que la media hipotética. Aceptamos y aceptamos. Muy bien, en este caso, con una muestra de 32 datos, una media de 7.780, una división estándar de 1.080 y un error estándar de la media de 0.191, con un intervalo de confianza del 95%, con límite inferior 7.391 y límite superior 8.169, un valor T de menos 3.77 y un valor P de 0.001. Basado en el hecho de que el valor P es menor al nivel de significancia, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que afirma que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas y se acepta. De esta forma, la hipótesis alterna que afirma que se tiene una emisión mayor. Esa sería la respuesta para el segundo ejercicio del tema de prueba de afirmación respecto de una media con desviación estándar desconocida. Pasamos al siguiente subtema. Prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza tiene como objetivo someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Tiene requisitos entre los cuales encontramos la prueba es la muestra es aleatoria simple y la población tiene una distribución normal. De esta forma pasamos al primer ejemplo, que es pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una división estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adulto suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal. El resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05% para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Muy bien, vamos a hacer uso del software para este problema. Vamos a ir a estadística, estadística básica, una varianza. En este caso, estamos buscando la desviación estándar de la muestra. El tamaño de la muestra va a ser de 40 datos. La desviación estándar de la muestra va a ser de 11.3. Vamos a hacer la prueba de hipótesis con una desviación estándar hipotética. Va a ser en este caso la desviación estándar hipotética 10. Nuestro nivel de confianza, basado en el hecho de que el nivel de significancia es del 0.05, va a ser 95.0%. Y el problema nos pide usar los resultados muestrales con un nivel de confianza del 0.05 para someter a la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. En este caso vamos a usar desviación estándar mayor que desviación estándar hipotética. Aceptamos y aceptamos. Muy bien, con una población o una muestra de 40, una división estándar de 11.3, una varianza de 128, un límite inferior del 95% usando chi cuadrada de 9.6, una valor P de 0.115, una estadística de prueba 49.80 y un grado de libertad de 39, basada en el hecho de que el valor P es mayor al nivel de significancia, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que afirma que los hombres tienen una desviación estándar en pulso mayor a 10 latidos por minuto. Eso sería la respuesta para el primer ejercicio o ejemplo. El segundo ejercicio, calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación
que otros grupos anteriores. Muy bien, vamos a hacer uso de la misma herramienta estadística, estadística básica, una varianza. Vamos a mantener desviación estándar de la muestra. El tamaño de nuestra muestra ahora es de 27. Desviación estándar de la muestra es de 9.3, mientras que la desviación estándar hipotética no nos la plantea tal cual, pero sí podemos ver que esta, o podemos concluir que es igual a 14.1. Vamos a ir a opciones. Nuestro nivel de significancia es del 0.01%, por lo tanto nuestro nivel de confianza es del 99.0%. La pregunta nos plantea o nos afirma que este grupo tiene menos variación que otros grupos, por lo tanto vamos a hacer uso de desviación estándar menor que desviación estándar hipotética. Y aceptamos. En este caso, con una muestra de 27, una desviación estándar de 9.30, una varianza de 86.5, un límite superior de 99% para la división estándar usando chi cuadrada de 13.58, una estadística de prueba de 11.31, un grado de libertad de 26 y un valor P de 0.006. eh, Tomando todo esto en cuenta, tomando en cuenta que el valor P es mayor al nivel de significancia, no hay, en este caso el nivel de significancia es menor, el valor P es menor al nivel de significancia. Aquí vamos a hacer una pequeña corrección, es menor al nivel de significancia. No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que afirma que este grupo tiene una variación menor a los grupos que lo anteceden, y no se puede aceptar la hipótesis alterna. Esa sería la respuesta para el último ejercicio. Bueno, eso sería todo por mi parte, pues agradeciendo mucho su atención y deseando que tengan una excelente noche.